Hola a todos los locomotores, hoy les voy a estar contando en este espacio Historia y Motor, una historia de los motores. Y quiero hablarte de mi R15, una R15 que fue sin duda alguna una moto muy especial para mí y algunos de ustedes me han estado preguntando que qué pasó con la moto, entonces creo que este es el mejor momento y el espacio para contarles sobre qué pasó con esa motico. Así que si quieres verlo completo, quédate por acá. Bueno, arrancamos con la historia de la R15 y esa historia de esa R15 arranca con una Kawasaki Versys 650, es decir, el inicio de la R15 arranca justamente con el fin de una Kawasaki. Esa Kawasaki fue muy especial porque fue mi primera moto de alto cilindraje y me tocó venderla. Entonces cuando me toca venderla tenía que resolver unas cosas por ahí y me quedaba muy poco del valor total de la Kawasaki. No recuerdo exactamente el valor, por ahí se los voy a dejar. Y surge como que, bueno, necesito tener una moto, no quedarme sin moto. Y empiezo a mirar dentro de ese presupuesto tan limitado que tenía que me podía comprar. Y estaba la cosa difícil y lo que podía comprar era una FZ 150 o algo más o menos de ese cubicaje. Pero a mí la FZ 150 no era que me gustara mucho. Entonces me puse a pensar como que dentro de las bajitas en cuanto a cilindraje, por cuál me podía ir, y siempre me había gustado la R15, puntualmente la versión 2, pero bueno, eso fue hace mucho rato que esa moto había salido y estaba como mirando en versión 3. Entonces me metí a Mercado Libre, no vi nada así en el momento y esperé que pasaran unos días. Después, ahí buscando por Marketplace, por varias páginas de estas que venden cosas de segunda, conseguí la R15 y la moto estaba en un valor interesante, estaba muy bajito el precio. Entonces cuando empiezo a mirar ahí las fotos de la moto, me doy cuenta que la moto tenía bastantes detalles, o sea, tenía un buen lejos pero muy mal cerca. Sin embargo, yo quedé como la inquietud de esta motico siempre la he querido y tenía poco kilometraje, entonces me llamaba la atención. Se veía mal la moto, pero tenía poco kilometraje. Igual yo le escribí a la persona, nos contactamos una cita y bueno, listo, llegué. Cuando veo la moto de lejos, pues ustedes saben que esa moto tiene presencia, voy caminando, y la veo y me iba gustando. Listo, cuando ya me acerco, pues ya me doy cuenta que la moto sí está bastante deteriorada, que tenía bastante óxido, bastante corrosión, tenía muchos detalles. Y bueno, dije, bueno, la moto está feita, el asiento en esta parte de atrás estaba todo comido así como si lo fuera cogido un gato, estaba terrible ese asiento. Y dije, bueno, vamos a probarla, vamos a prenderla. Yo la prendí, le di start, prendió enseguida y yo escuchaba la moto bien parejita. Esperé que calentara un momento, le di una vuelta ahí y el motor me convenció, enseguida me convenció. Entonces yo dije, la moto de motor no es. Entonces comencé a hablar con la persona que la vendía y me decía que la moto había estado en Cartagena un tiempo en un parqueadero y por eso la moto se había oxidado un poco. Bueno, un poco no, bastante. Entonces, por eso la moto también tenía poco kilometraje y habían varias partes. Ustedes saben que a veces uno lo puede comprobar con las llantas, con cómo está el kit de arrastre, que tú te das cuenta que no es que solo el tablero diga que tiene poco kilometraje, sino que la moto en conjunto te está diciendo que tiene poco kilometraje. Entonces yo como que verifiqué todo eso y me convenció. Me convenció y dije, bueno, me voy a montar en la moto. Entonces, bueno, cuando ya compro la moto, obviamente tenía un precio muy bajo para lo que la moto es realmente. Eso fue como para un noviembre. Un noviembre se compró esa moto y pasé en en diciembre, todo el mes de diciembre estuve en un taller que es el taller de mi amigo Jorge, que se llama RMD, que queda en La Cordialidad. Por ahí les voy a dejar la dirección porque el taller es realmente buenísimo. Motos de baja, mediana y alta cilindraje son bien atendidas en ese taller. Bueno, en ese taller yo estuve el mes de diciembre entero prácticamente. Jorge me ayudó mucho a todo lo que viene siendo ciertas cosas que ya eran de mecánica puntual en cuanto a desarmar tapas y demás.
que de pronto yo no tenía la herramienta o que no sabía cómo era, me fueron guiando siempre. Bueno, cuando hablo de mecánica, bueno, no es realmente mecánica, es más como ustedes saben que a veces hay piezas que son difíciles, partes difíciles de entrar, entonces cómo entrar a esa parte. Mecánicamente la moto estaba realmente bien. Entonces arrancamos con toda la parte de desmonte, la moto la desmontamos toda, la desarmamos toda, cogimos todas las piezas plásticas, las colocamos en una caja y comenzamos a entrar a las profundidades de la moto. Estaba realmente asquerosa, súper sucia, llena de arena, vuelta a nada. Y bueno, ahí empezamos a limpiar, tal. Los mecánicos de RMD también me ayudaron muchísimo y como que fue la primera parte. Toda esa parte de limpiar y ver exactamente qué era lo que tenía la moto. Después de eso, cuando ya la moto queda limpia, empezamos a identificar ciertas piezas que necesitaban ser pintadas y bueno, le metimos pintura al tema, comenzamos a organizarla bien bacano y después de que ya teníamos la moto, ciertas partes pintadas y todo lo que era la moto limpia, entonces ya nos podíamos proyectar con un ensamble, por decirlo así. Bueno, listo, ya está la moto pintada, está la moto limpia, comenzamos a armarla. Cuando ya la moto está totalmente armada, pues ya venía lo bacano y era que había que darle como un carácter, Y en ese momento, todo esto lo estoy contando porque en ese momento Locomotor no era un canal de YouTube, no estaba ni por ahí, simplemente como a la moto le cogí cariño, comencé como a documentar todo el proceso y cómo la moto llegó, la moto llegó realmente asquerosísima, quedó horrible, llegó horrible. Y bueno, ya una vez ya empezamos a armar la moto y volviendo al tema del carácter y lo que quería hacer, empezamos a diseñar cómo se vería la moto y es ahí entonces donde empezamos a personalizarla. Entonces colocamos el locomotor en las partes de las tapas, colocamos ciertos detallitos chéveres en la moto en sí y bueno, ya llegó como que el gran día. Entonces el gran día fue ya traerla a un lugar para poder correrla, ya tenía aceite colocado, tenía todo limpio y cogí la circunvalar de la Prosperidad y ahí comencé a darle con toda la moto. Bueno amigos de Locomotor, este es el proyecto R, así quedó la reconstrucción de esta moto, de esta R15. Y bueno, le damos gracias a nuestro taller RMD, a los amigos de Design que hicieron todo el trabajo de personalización, son los mejores sin duda. Duré con esa moto como un año y pico. Se me ocurrió la mala idea de comprarme una Suzuki GSX R, creo que es, no me acuerdo el número exacto, las letras exactas, azul. La compré nueva prácticamente con el pensamiento de revenderla y me he comprado un hueso. Y ustedes se están preguntando, pero ¿qué rayos tiene que ver la R15 con esa moto? Y bueno, fue que ese negocio fue tan malo que duré bastante tiempo para vender esa moto y como las cosas no salían y necesitaba capital, me tocó vender la R15. Si me preguntas que si estoy arrepentido, sí, fue una pésima idea, muy mala idea porque perdí la R15, o sea, me tocó salir de la R15. Como al tiempo, como a los 3-4 meses, vendí esa Suzuki, que entre otras cosas es una Suzuki súper buena, pero re mala para venderla, es un hueso. Si usted tiene esa moto y la quiere vender, créame que no va a estar tan fácil. Y bueno, tengo los mejores recuerdos con la R15. Por ahí me estaban preguntando que si me la volvería a comprar. Sí, definitivamente me la volvería a comprar. Creo que es una moto que respecto a lo que viene siendo el tema de lo que viene siendo puntualmente las refacciones, es fácil, es una moto rápida, es una moto que se ve bonita, es una moto que tiene todo y que yo creo que es muy difícil aburrirse con una R15. ¿Quiero una moto de más cilindraje? Efectivamente. ¿Pero por qué regresaría a la R15? Porque yo quisiera poder volver a practicar en curvas, digámoslo así, ya con unos ángulos de inclinación mayor. Y creo que la moto realmente lo cumple.
Entonces pues tengo como esa idea ahí. Vamos a ver si me compro una R15. Yo tengo, vuelvo a decir, la aspiración del tetracilíndrico, pero un paso a R15 no me parece tan malo. Realmente porque esa moto tú le pones unas llantas bien chiclosas y vas a curvear bien bacano. La moto en su ciclística es increíble, tiene un centro de gravedad bien bacano. La moto la construyeron desde una R pensada en R y realmente sí es una R. Y creo que todos los que hemos manejado esa moto pues estamos contentos con lo que la moto es. Bueno chicos, esa es la historia del día de hoy. Esto es Historias con Locomotor. Nos estamos viendo por ahí. Nos vemos. Chao, chao.